¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, recibimos al doctor Eduardo Savio, infectólogo, integrante de la Asociación Panamericana de Infectología, destacado integrante de la Asociación Panamericana de Infectología. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muy buenos días. Un gusto, ¿cómo le va? Bien. Brevemente, porque nunca está de más repetirlo, y porque hay veces que la gente le pregunta a uno y consulta, y qué mejor que recurrir a un especialista. ¿De qué hablamos específicamente cuando se habla del dengue, del Zika, del chikungunya? ¿A qué se hace referencia? Hablamos de tres enfermedades completamente diferentes que tienen en común un punto. Son transmitidas por un mosquito, Aedes aegypti, a los humanos. Son tres virus distintos que dan enfermedades diferentes. Dengue está instalado hace muchísimos años en Latinoamérica. Chikungunya emerge el año pasado con otras características y se expande lentamente, y hace febrero, hace un año, este mes, emerge el virus Zika en el nordeste de Brasil y comienza una expansión cada vez mayor que va tomando más y más territorios, que se superpone en el mapa de distribución de Aedes aegypti y que en estos momentos tiene una severidad tal que hace que la OMS le declare una emergencia de salud pública de carácter internacional. Claro. ¿Y cómo se transmite? Porque sobre eso también hay ciertas dudas acerca de cómo se transmite la enfermedad. El mosquito ya sabemos cómo se reproduce, pero las enfermedades estas, ¿cómo se retransmiten? Porque, por ejemplo, en el caso del Zika se habla de la aparición de casos de transmisión sexual. En Brasil, en el carnaval, ahora están recomendando no darse besos para evitar la transmisión. Entonces, ¿qué le podemos decir a la gente en torno a cómo se transmiten estas enfermedades? Si vamos a hablar de las tres, la verdad es que una persona tiene que estar infectada por uno de los tres virus. El mosquito pica a esa persona. Dentro del mosquito el virus se multiplica y luego lo pica a usted y le transmite la enfermedad. La evidencia grande es que todo se transmite por mosquitos, claramente. En estos momentos hay algunas referencias, sin una evidencia definitiva, de que se podría transmitir Zika por vía sexual. Hay un antecedente en Polinesia Francesa durante el brote, 2008 en Colorado, una mujer que lo habría adquirido su marido viniendo de Senegal, y el caso de Dallas, que se comunicó hace muy pocos días. Son indicios, lo cual no quiere decir que esto sea 100% así y debe someterse a otro rigor. También fíjese que hace 4 días Brasil comunica la posible vía transfusional. 2 personas en Brasil infectaron de virus Zika. Uno fue un trasplante hepático transfundido en marzo de 2015, en pleno brote, y el otro un herido politransfundido que fue posteriormente, y los dos en la ciudad de Campinas. O sea que el horizonte de posibilidad de transmisión por vía sanguínea hay que explorarlo, es una eventualidad, y si es así es grave, porque ya se amplían mucho los mecanismos de transmisión. Claro. ¿Y estamos lejos del pico máximo de la enfermedad? De momento se está en un pico... Hablando específicamente del Zika, ¿no? No, hablando del Zika, justamente. Se está en un momento muy alto y de mucho impacto. Pero, por ejemplo, Colombia, que es el país con más casos confirmados, comunicados después de Brasil, que tiene unos 32.000, prevé que 600.000 de sus ciudadanos en un corto plazo se van a ver afectados. Por lo tanto, lo máximo de este brote aún no llegó en lo que hace algunos países de la región. Y hablando de indicios y confirmaciones, ¿afecta o no el Zika a las mujeres embarazadas y en particular todo este tema de las malformaciones, de la microcefalia? Porque uno, por un lado, lee, se informa y ve que se maneja muchas veces internacionalmente que esto efectivamente es así, y después muchas veces las autoridades del Uruguay ponen ciertos signos de espera, ¿no? Que bueno, que hay que confirmarlo, que eventualmente hay indicios, pero no es estrictamente que sea así, que el virus Zika afecte a las embarazadas, en particular que genere casos de microcefalia. Sí, se está usando un lenguaje muy cauto, pero miremos la evidencia y nada más. Brasil tenía una tasa de nacimiento de microcefalia de 1.0 por 10.000 en el año 2014, cuando no había Zika. ¿Qué fue lo que se vio? 2015. Esa tasa comienza a aumentar, en algunos lugares hasta 45.1 o más.
Y esa tasa de niños nacidos con microcefalia se superponía geográficamente a las áreas donde estaba impactando más Zika y donde había mujeres embarazadas con Zika. Entonces queda claro parcialmente el vínculo entre infección materna y malformación fetal. Hay que juntar evidencias que lo valen, pero todo parece indicar eso. Y por otra parte, cuando la OMS hace una semana declara emergencia sanitaria grave de carácter internacional, no lo hace por el Zika en sí solo, si usted lee atentamente la resolución. Lo hace en base a dos cosas: al aumento de los casos de microcefalia en áreas de Zika y a una de las complicaciones que es el síndrome de Guillain-Barré, que se está multiplicando grandemente también en esas áreas. Por lo tanto, frente al lenguaje cauto y prudente de muchas personas y organismos, tenemos el organismo rector que fundamenta en esos dos parámetros la resolución de emergencia, cosa que hizo 4 veces en la vida nada más. O sea que esta es la cuarta vez en la historia en la cual se declara una emergencia sanitaria severa. Por OMS se hizo en el caso de influenza pandémica, en el caso de expansión de la poliomielitis, 2014 con el ébola emergiendo, y ahora se hace con esto. Por lo tanto, el anuncio solamente de una emergencia de esta naturaleza está señalando que hay cosas importantes que están pasando y que los países tienen que reaccionar y dar respuesta oportuna y a tiempo. Y que Estados Unidos haya pedido, que el presidente Obama haya pedido en el día de ayer nomás 1.800 millones de dólares para combatir el Zika, ¿es una señal de que hay que poner las barbas en remojo? Es una señal muy fuerte también, porque Estados Unidos no parecería ser el país más afectado, de hecho ni siquiera lo es, pero lo viven como una potencial amenaza por la expansión, aunque no tengan el mosquito. Tienen ahora un brote de dengue en Hawái, cosa que nunca había pasado, y ya tienen muchos casos importados y bien identificados de Zika. Pero el discurso de Obama hay que verlo también con atención. Va dirigido, entre otras cosas, y muy focalizado en los centros de control de enfermedades de los Estados Unidos, que rigen mucho todo lo que son enfermedades transmisibles y no transmisibles. Y fíjese que esta semana los centros de control de enfermedades ponen a Zika virus como una enfermedad de nivel 1 de atención y alerta. El nivel 1 es el nivel más alto que da CDC a alguna enfermedad. Y lo hizo luego del huracán Katrina, cuando quedó devastado New Orleans y muchas enfermedades vinieron. Lo hizo con influenza pandémica y con ébola, 3 veces nada más. Ahora lo hace con esto. Por lo tanto, cuando hay tanta movilización, tantas expectativas y se exhorta, por ejemplo, a fabricar una vacuna tan pronto como sea posible, es que el problema tiene dimensiones realmente grandes. Y si usted mira las capacidades de respuesta de los países donde está afectando estas 3 enfermedades, lo toma como más serio. No todos tienen capacidades suficientes, recursos suficientes, y vea que hace más de 10 años el mosquito está instalado en Latinoamérica y hoy estamos como estamos. Hay tanto mosquito hoy como ayer. Doctor, está siendo muy ilustrativo. Yo me imagino mucha gente del otro lado está interiorizándose mucho más allá de las noticias, de lo que día a día compartimos con ellos. Esto sirve para profundizar, para que la gente entienda y para también dar un contexto a lo que es la expansión de esta enfermedad, que usted lo menciona, es una enfermedad grave. O sea, es una enfermedad que por su expansión y sobre todo por su rápida penetración en los países, tiene a toda la salud del mundo en alerta. Mencionaba usted al pasar el síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué quiere decir o de qué habla cuando habla de este síndrome? El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad, digamos, completamente aparte. Es una afección de estirpe neurológica que se desencadena por un mecanismo autoinmune disparado por algún agente infeccioso, viral o de otra causa, o causas que se desconocen. A ver, entonces, bajemos un poco a tierra. Sí. ¿Qué quiere decir que se dispara de manera autoinmune? Hay, digamos, lo que se llama una anoxa. La anoxa es el virus de Zika. Zika entra en la persona, enfermedad corta autolimitada, pero en algún pequeño grupo de personas, la presencia del virus o sus partículas va a generar que el huésped de la persona responda formando, llamémosle, autoanticuerpos, se agrede a sí mismo y aparece el Guillain-Barré, enfermedad neurológica con una parálisis ascendente que empieza en miembros inferiores, que va ascendiendo cada vez más, que puede comprometer la respiración, que suele curar con dificultades
y que en algunas personas deja secuelas importantes. Y lo otro, todos vemos Guillain-Barré esporádicamente, en Uruguay también, y no hay Zika. Lo que sí vemos es que en Latinoamérica, ahora donde hay Guillain-Barré, donde hay virus Zika, cada vez más número de Guillain-Barré. Y eso también es importante. El Guillain-Barré se puede tratar de dos maneras. Un procedimiento invasivo, que es la plasmaféresis, y otro farmacológico, que son las inmunoglobulinas. Nosotros tenemos. Son fármacos caros y nos consta que no todos los países tienen disponibilidad. O sea que no todos los países tienen la capacidad de tratar esta complicación. ¿Y en cuántos hoy por hoy casos de Zika se deriva en un Guillain-Barré? no hay todavía un porcentaje atribuible, porque justamente se están intentando ver los casos. Pero en las áreas de Zika han triplicado o cuadriplicado los casos de Guillain-Barré que ven habitualmente desde hace muchos años y por cualquier causa. ¿Y cómo uno se... Ni que hablar que hay recomendaciones de las autoridades sanitarias, pero ¿cómo uno puede darse cuenta si eventualmente está potencialmente pudiendo padecer dengue, chikungunya, Zika? ¿Es lo mismo? ¿Los síntomas son los mismos? ¿Cómo uno tiene que saber si tiene una fiebre común o si eventualmente tiene que concurrir rápidamente al médico para ver si no es portador del virus? Hay algunos síntomas o signos que se superponen y otros no. Por eso que es una buena estrategia para detectar que algo está pasando es la vigilancia de las enfermedades febriles agudas exantemáticas. ¿Qué es esto? Pacientes con fiebre aguda, erupción cutánea. Eso tiene que llamar la atención como cosa básica. Y uno puede pensar, ¿habrá dengue, chikungunya, Zika? Y cuando uno empieza a afinar más las características, se va dando cuenta que es. En el caso de Zika concretamente, dolores articulares, sobre todo en dedos de manos y pies, una erupción cutánea a inicio en cara, una conjuntivitis no supurada, fiebre que siempre es baja, ya lo definieron, 37.8 a 38.5. Si es más, no es Zika. Y tener nivel de sospecha de que es y capacidad laboratorial para hacer diagnóstico rápido y eficiente. Pero a ver, mayormente si alguien tiene fiebre no muy alta y eventualmente, por ejemplo, empieza a tener ronchas, ¿no? Sí. en la piel y empieza a padecer esos síntomas, es como una posibilidad. No quiere decir que sea seguro, pero... No, de ninguna manera. Si esa persona viene de cualquier país donde ya está instalado Zika o dengue, tiene que consultar. Tenemos un enorme tráfico de personas viajando a Brasil. Y en Brasil hoy día hay más dengue que Zika. Bueno, y en Buenos Aires hoy por hoy ya se descubren algunos casos. Córdoba ya tiene casos importados, pero aumentó sus casos de dengue. Córdoba tiene mucho dengue. Ni que hablar de la línea de frontera virtual prácticamente con Argentina, donde también lo hay. Por lo tanto, ante la duda se consulta. Y el cuerpo médico tiene que estar alerta para pensar, identificar y pedir el diagnóstico de laboratorio. Y doctor, ¿qué explicación hay para que Uruguay siga sin tener casos autóctonos de dengue, de Zika? Yo le diría que no la hay. ¿Y por qué? Fíjese, más de 10 años con Aedes aegypti instalado en el país, como en toda Latinoamérica, rodeados de países con dengue, alto tráfico de personas yendo y viniendo. Nunca apareció dengue, nunca apareció chikungunya. Uno con un razonamiento fácil puede decir no va a aparecer Zika tampoco y no va a pasar nada. Quizás no suceda, pero no hay una explicación, porque las condiciones están completamente dadas. Está el vector que lo transmite, está el clima desfavorable y siempre caluroso, y están las personas prontas. El día que una persona con dengue, chikungunya o Zika llegue al país, sea picado por nuestro mosquito Aedes aegypti y luego ese mosquito pique a otros, quizás comience un círculo de transmisión local autóctona, cosa que aún no ha pasado en absoluto. O sea que es un tema meramente de fortuna, de que los mosquitos uruguayos no pican a personas infectadas. Yo no sabría cómo catalogarlo, pero es una cosa que es real, no se da y no hay una explicación concreta. No hay una explicación concreta. No, tampoco contra el cólera. El único país allá bueno, en pero 91, con el cólera yo recuerdo, yo era razonable. chico, había una campaña muy importante, el tema del lavado de manos, la higiene, Sí. Lavar la verdura con hipoclorito. Y hasta hoy esas reglas perduran y hacen que Uruguay sea uno de los países más seguros del mundo para comer en general, para comer en la calle, porque todas esas buenas cosas que se hicieron en el 91 por allí se mantienen hasta hoy.
O sea, lo de cólera uno lo puede entender más, y un contexto de saneamiento diferente también en esa época. Lo del dengue es menos comprensible, pero no por comprensible hay que bajar la guardia, porque si no nos podemos comer los primeros casos. Y que haya aparecido un nuevo caso de dengue importado, ciertamente, en Santa Rosa, en Canelones, ¿es un indicativo de algo? ¿Quiere decir que la posibilidad de un caso de un autóctono está más cercana todavía? Claro, ese caso importado al que usted hace referencia, ¿cuál es la importancia epidemiológica? Que si un mosquito Aedes local pica a esa persona y el virus aún está en sangre, ese mosquito que se va a infectar luego picará a otra persona y ahí puede darse el comienzo, como usted decía, de la replicación local. Tiene su importancia, porque siempre dijimos, si esto va a entrar, entra de la mano de alguien que lo trae. Así como hubo gente que trajo el Zika a Latinoamérica, hay gente que puede traer el dengue al Uruguay en cualquier momento. ¿Y está preparado nuestro sistema de salud para atender una epidemia que se puede generar a partir de la aparición de los primeros casos autóctonos de dengue, de Zika, que se extienda la enfermedad? Claro, está preparado en la medida que durante muchísimos años se ha estado en alerta por dengue. Y lo que se aplica a dengue de estructura y de conocimiento es lo mismo que a Zika y a chikungunya, aunque sean enfermedades diferentes. Por lo tanto, en un marco teórico hay capacidad de diagnosticar clínicamente, hay donde enviar muestras laboratoriales y si se requiere otra cosa se manda afuera a un centro de referencia. Se ha instruido a la gente en la lucha contra Aedes aegypti. Habrá que ver qué sucede cuando la situación venga y en qué medida. Brasil, con años viviendo dengue, hoy tiene una emergencia en más de 120 ciudades brasileñas porque no pueden tratar siquiera los casos porque son tantos que no hay. Y ahí viene la debilidad de un sistema de salud. Tienen muchísimos. Llega un momento que son tantos que ya no les da ni para confirmar por laboratorio y pasa a ser todo caso sospechoso. Parece ser es. Y entonces ahí las cifras empiezan a distorsionarse por debilidades de un sistema que no puede dar respuesta diagnóstica en un caso o terapéuticas en otro. O sea, es una situación difícil que impacta mucho en los sistemas de salud y que satura en los lugares donde predomina. No es un problema menor, nos es lejano, pensamos que no nos va a pasar porque nunca nos pasa nada, pero tenemos que saber que la eventualidad está. Me gustó la frase, nunca nos pasa nada. Nunca nos pasa Pensamos nada. que no nos va a pasar porque nunca nos pasa nada. Tenemos que admitirlo, la gente razona así y es un razonamiento válido. Nunca me pasó, no me va a pasar. Bueno, si pasa, cuidado. Fíjese, en invierno, cuando hay mucha gripe, muchas infecciones respiratorias, los enfermos realmente demoran mucho en ser atendidos, hay mucha demanda y las móviles están presionadas. Cambie eso por una enfermedad febril que mete un poco de miedo, que se puede complicar, va a haber también sobrecarga del sistema de salud. Claro. Generalmente, y esto va a ser una pregunta muy de como si estuviéramos conversando en una mesa de boliche, pasó con la influenza, el H1N1, pasó con el ébola. Son como periodos en los cuales la salud está en el candelero mundial, todos nos extremamos las precauciones, pero después pasa y en realidad cuando se retira de los medios, ya ahí queda en el ámbito de ustedes. Es decir, los que siguen el comportamiento de las enfermedades son los especialistas y no nosotros quienes nos informamos a través de la televisión, de las noticias. Entonces, ¿cómo se le puede hacer entender a la gente que efectivamente en su momento la influenza fue un problema, que el ébola en su momento fue un problema, que el Zika hoy es un problema, cuando en realidad después como que sale del candelero y se deja de hablar de ese asunto y le perdemos un poco el rastro de cómo han evolucionado esas enfermedades? Claro, cuando deja de ser noticia y pasa a ser quizás noticioso y después ya ni eso, la gente lo olvida. Pero las enfermedades siguen. Ébola en África hoy sigue. No está completamente eliminado. Hay brotes de ébola puntuales en muchos lugares y eso obliga a que toda la vigilancia que se montó, las medidas de control, estén vigentes para evitar que ébola se disperse y vaya a otra parte. Con influenza pandémica se estuvo muy atento, se logró por fin obtener la vacuna y eso fue lo que realmente contuvo la enfermedad y evitó que terminara algo que fuera una catástrofe. Pero las enfermedades cuando llegan se quedan, aunque la gente no lo vea. Una cosa es el impacto máximo y el momento de máximo shock para un país. Y otra cosa es cuando ya queda
en forma casi continua y nadie lo ve porque hay otras cosas que importan más. Claro. Y a la gente no se le puede pedir que le importe el Zika cuando tiene 1000 cosas de que preocuparse en su vida diaria y cotidiana. En los 30 segundos que me quedan, doctor, ¿qué tan cerca estamos de que aparezca una vacuna para poder controlar el Zika? Más allá de la exhortación, del pedido de que rápidamente se genere. Más allá de todas las voluntades y cosas, no estamos nada cerca. Lleva mucho tiempo el poder hacer una vacuna. Fíjese que dengue recién el año pasado se obtuvo una vacuna para los 4 serotipos que se está aplicando en Tailandia y en Brasil. Influenza fue distinto. Era tal la mortalidad y la gravedad que se apuró y en 1 año y medio se obtuvo una vacuna que se administró sin todos los filtros previos que se suelen hacer. Zika, quizás se llegue a una vacuna. No se pueden dar plazos y los que dan plazos están haciendo estimaciones que podrán ser cumplidas o no. Pero si aún no se empezaron siquiera los contactos para los proyectos. Entonces, no piense que la vacuna va a ser la solución del Zika en lo inmediato. Seguramente lo sea cuando aparezca en años. Doctor, un placer. Le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Muy bien. La pausa y seguimos con muchas más noticias.